Estamos de regreso. Hoy tenemos un invitado muy especial, quien fue mi profesor de maestría, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, abogado de profesión. Con nosotros el doctor Pascal Peña Pérez. Muchísimas gracias, Randy, Eduarda. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, maestro, por aceptar esta invitación a compartir con nosotros, porque tanto Randy como yo hemos sido estudiantes, ¿no? Usted, y de verdad que nos complace mucho tenerlo por acá compartiendo sobre todo estos aspectos que llaman mucho la atención en momentos en que parece haber una incertidumbre en el plano internacional. Así que muchísimas gracias. Gracias. Solo quiero aclarar antes de iniciar el programa que con el nivel de conocimiento y con el nivel de manejo que ustedes tienen, aquí no hay un rol de profesor y maestro. Lo que somos son tres interesados en el derecho internacional y relaciones internacionales que vamos a hablar y debatir. Bueno, de entrada, ¿cómo se vislumbra, ¿no? El derecho internacional público y las relaciones internacionales que parecen disímiles, pero que uno de alguna forma convergen uno con el otro, en esta nueva etapa, en este nuevo esquema de recomposición geopolítica global al que nosotros estamos pues asistiendo? Sí, mira, la pregunta, y entraste de lleno, es súper interesante, porque hablar en la actualidad de derecho internacional y relaciones internacionales en el contexto en el que nos estamos encontrando, evidentemente lo primero que nosotros tenemos que hablar y pensar es en la postura Trump, ni siquiera de Estados Unidos, yo creo que la postura Trump a nivel internacional. Fíjense cómo se están reconfigurando las relaciones, estamos viendo cómo Estados Unidos está tomando decisiones con respecto a terceros países, como está sucediendo con la negociación de Ucrania y Rusia. Fíjense que Estados Unidos ha sacado del juego, por un lado, ha sacado del juego a la Unión Europea, no ha pedido, o mejor dicho, ha pedido que Ucrania no sea parte, se ha sentado en la mesa en Arabia Saudita para hablar con Rusia y sus delegados y evidentemente Marco Rubio. Pero por otro lado estamos viendo el interés de Estados Unidos en explotar la influencia geopolítica en América Latina. Y esto lo estamos viendo con dejar a un lado, y que ese es un tema que tú manejas muy bien, Eduarda, el tema China, dejar a un lado a China y el control, la influencia china a nivel latinoamericano. Y por supuesto de ahí tenemos muchísimo de qué hablar. Maestra, cuando nosotros hablamos de que Donald Trump está reconfigurando y parecería que las posiciones que está asumiendo no se habían planteado anteriormente o no se habían llevado a cabo. Por ejemplo, con el tema de Ucrania, nosotros hemos tenido algunos ejemplos históricos. La crisis de los misiles, nosotros vimos como Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy se reúnen vía telefónica y toman una decisión a espalda de Fidel Castro, que se molesta en ese momento. Pero con relación al acercamiento de Rusia y los Estados Unidos, básicamente era lo que han estado planteando Bersinski en el Gran Tablero y el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Entonces, está Trump tan alejado de los hechos históricos de los Estados Unidos y de las teorías de sus principales teóricos de la geopolítica. Yo creo que lo que tal vez falta en el análisis ahí es nosotros considerar que en ese momento teníamos una Organización de Naciones Unidas y una comunidad internacional que apenas recién salía, apenas 20 años o menos de 20 años, que salía de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros hoy estamos hablando de una comunidad internacional, de unas organizaciones internacionales que ya tienen una estructura que, y se generan unas expectativas de convivencia internacional que Trump las está eliminando, les está echando a un lado. Y yo creo que esa es la gran diferencia. En aquel momento, y el ejemplo es perfecto de la crisis de los misiles, y ahí para el público estamos hablando evidentemente de lo que sucedió Rusia, Cuba, Estados Unidos, en ese momento de Guerra Fría, pero nosotros hoy estamos hablando, y en ese momento había una hegemonía norteamericana. Hoy nosotros estamos hablando de un tablero geopolítico un poco más distribuido, donde está Estados Unidos, donde hay una Unión Europea, donde tú tienes a Rusia,
que no, a Rusia, a China, ya tú tienes otras potencias. Y para esa sana convivencia se han generado algunas reglas puntuales de tratamiento. Hoy esto no se está cumpliendo. Yo creo que eso es la manera en la que estamos viendo que Trump está siendo disruptivo. Y lo decíamos incluso al momento de que él tomara el poder. Trump iba a venir al gobierno distinto a su primer mandato. ¿En qué sentido? En este segundo mandato, ya con una firmeza, con intereses claros, pero sí reafirmando todas las políticas de campaña, todas las promesas de campaña que hizo en su momento. Me gustaría saber, y ahora que usted habla, tengo dos preguntas. Ahora que usted habla de ese esquema internacional que surge precisamente luego de la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba, digamos, armonizar el mundo. ¿Está en crisis? Esa es la primera pregunta. ¿El sistema internacional no se da respuesta a los problemas que tiene la sociedad global de hoy? ¿Y cómo afecta esta nueva política de Donald Trump de poner aranceles a todas luces, violentando las reglas de juego a las que todos han sido recíprocos en pactar en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio? Como son dos preguntas y tienen dos contextos distintos, voy a responder la primera. La primera, la cual sabes que es una pregunta muy provocativa. ¿Está en crisis? No, yo no creo que esté en crisis. Y ya me has escuchado decirlo. Yo creo que nació en crisis. El sistema internacional, el que conocemos, ha nacido en crisis porque desde las estructuras que están llamadas a organizar, a estructurar todas las relaciones internacionales. Recordemos que tú lo mencionabas al inicio, relaciones internacionales, el derecho internacional, lo que nace es eso, para estructurar, para darle una metodología al tratamiento, al relacionamiento entre los diferentes actores, sean o no sujetos de derecho internacional. Entonces, nace en crisis porque desde su propia concepción se mantuvo el poderío en un grupo minoritario de estados, contradiciendo en la práctica de que todos los estados son iguales, reconocido en la Carta de Naciones Unidas. Y al mismo tiempo hemos visto cómo tanto con la Sociedad de Naciones y su estructura, como con Naciones Unidas y su estructura, en la práctica la aplicación de las reglas. Estoy hablando de reglas, señores, estoy hablando de los tratados internacionales, estoy hablando de normas imperativas de derecho internacional que en principio no tienen forma de negociarse o violentarse. De forma general, costumbre internacional, principios, los estamos viendo que aún existen en la práctica, en la aplicación, entonces simplemente se quedan impunes. Y por eso estamos viendo como Estados Unidos, y aquí voy a pasar a la segunda pregunta, vemos como Estados Unidos toma decisiones de manera hegemónica. Unilateral. Arbitrarias. Teniendo la posibilidad de hacerlo, por supuesto, porque nadie lo obliga a ser parte de un tratado, nadie lo obliga a asumir o reconocer una instancia o jurisdicción para ser juzgado o que sus nacionales sean juzgados. Y esto provoca, y ahora sí paso a la segunda pregunta, que Estados Unidos, con el poderío que tenga, tiene la posibilidad de subir aranceles. Ustedes me dirán, Pascal, pero ¿cómo subir aranceles? No hay reglas, no hay normas. Sí, y aquí tú mencionabas la OMC. La Organización Mundial de Comercio estableció también un marco jurídico dentro del marco del derecho comercial internacional a los fines de establecer reglas claras con respecto al comercio entre los países, entre los estados. Pero ¿qué pasa? Dentro de OMC, y ahí estamos hablando del GATS, estamos hablando de múltiples acuerdos, hay un organismo que se llama el Organismo de Solución de Controversias. Y ese organismo de solución de controversias implica que cuando hay un problema entre China, entre Estados Unidos, o tal vez al revés, China y Estados Unidos, o cualquier otro país que sea parte de la Organización Mundial del Comercio, puede llevar su diferendo para que sea valorado como si fuera un juicio. Y tiene incluso un órgano de apelación. Pero ¿qué pasa? Para esto, como cualquier otro organismo con jurisdicción, tiene que tener unos árbitros, en este caso unos árbitros o jueces, que son elegidos por los Estados miembros conforme a algunas reglas. Estados Unidos desde el año 2019
tiene parado el nombramiento o la renovación de los nuevos árbitros que son del panel arbitral. Por tanto, aún Colombia decida llevar el caso de la OMC, aún Canadá decida llevar el caso de la OMC, aún México decida llevar el caso de la OMC, no va a ser posible. Entonces, ¿tiene sentido pertenecer a un órgano bajo esas condiciones? Para Estados Unidos no, porque Estados Unidos tiene el control práctico absoluto. Para otros países sí, porque el resultado de esta situación, casi 57 países han creado una especie de organismo provisional, así le llaman, en donde de forma, insisto, provisional, tentativa, podrán juzgar los casos que se presenten entre ellos. Pero Estados Unidos no es parte de eso, está fuera. Sí. Y Estados Unidos es el que está tomando las medidas que van a afectar, señores, lo estamos viendo, van a afectar a mediano y largo plazo el sistema internacional. Pero esa actitud que ha asumido los Estados Unidos, ahora encabezada por Donald Trump, ¿son nuevas, llevadas a cabo por Trump, o ha sido la actitud histórica de los Estados Unidos? Buena pregunta también. Me encanta esto. Aquí yo les decía que hablar con ustedes es enriquecedor. Miren, con algunos temas es exactamente la misma. Si nosotros pensamos en temas migratorios, señores, el tema migratorio, aunque Trump tenga un discurso distinto, tal vez un poco más duro, un poco más fuerte, es exactamente el mismo. De hecho, Trump en su primer mandato, cuando fue el presidente 45, número 45, Trump no fue el presidente que más deportó ilegales. No, fue Barack Obama. Fue Barack Obama. Y Biden continuó con esa política de deportación. Ahora bien, fíjense cómo Trump le ha puesto, para ponerlo bonito, la cerecita, la cherry, diciendo que aquellos criminales que además tengan una condición de ilegal van a estar en Guantánamo. Señores, eso nunca había sucedido. Y de hecho ya se han deportado creo que al menos 100 a Guantánamo, y algunos han, por lo menos los que se informan en los medios de comunicación, que no cumple con estas condiciones de graves criminales, como se ha acostumbrado a utilizar Guantánamo. Me gustaría, y ahí, Randy, permíteme rapidito, porque me gustaría saber en el marco del derecho internacional en cuanto a la protección de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, una persona que es apresada está en condición irregular. Obviamente hay una violación a la norma, ¿no?, regulatoria de ese país. Con eso yo no voy a cuestionarlo porque su ley migratoria es su ley migratoria. Ok. Pero el hecho de que a una persona le pongan un grillete, cuello, manos, cintura, pies, y lo coloquen en un avión, sentado, sin darle agua, sin darle comida, ¿qué es eso? Estamos volviendo a la esclavitud, donde los seres humanos no tienen un valor por ser simplemente seres humanos, ¿o qué? La pregunta creo que tiene una connotación, hay que darle una connotación objetiva, y lo voy a abordar también tal vez desde esta perspectiva, que no quisiera llamarla así, pero de una perspectiva tal vez sentimental, como tú la acabas de tratar. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque es sentimental, o sea, a mí me duele cuando yo veo, por supuesto, o sea, a mí me duele cuando yo veo seres humanos en esas condiciones. Y a eso voy. Apelando a esto, Petro, y que tiene un sistema de protección de derechos humanos tal vez más desarrollado que muchos países, indicó precisamente que estas han sido graves violaciones a sus nacionales. Esto fue lo que motivó, vale resaltar, que cuando él o los aviones se trasladaban de Estados Unidos con sus nacionales a Colombia, Petro dijo: no los voy a recibir. Como yo he expresado antes, a mí esto me hace un sinsentido, porque si ya el avión está de camino, tú vas a someter a que se devuelvan con las mismas condiciones de grilletes, etcétera. Pero si vamos un poquito más a esto, este era el protocolo que se había aplicado anteriormente para deportar a sus nacionales. Tercera pregunta. Todo país, y tú lo mencionabas en tu pregunta, todo país tiene dentro del marco de su política migratoria la posibilidad, por supuesto, de deportar ilegales. Pero dentro del marco de su política de seguridad, establecer las condiciones de seguridad necesarias para evitar entre
los que estén trasladándose se hagan daño, suceda cualquier cosa. ¿En algún otro momento había habido alguna queja de parte de Colombia como país, como Estado? Hasta el momento esto no se ha presentado y no ha sido resaltado por ningún medio. Por tanto, Colombia aparentemente nunca lo había criticado. Ahora, ¿era la manera? Y aquí la cuarta y última pregunta. ¿Era la manera de hacerlo? Decirle, no te voy a recibir. No, tú recibes a tus nacionales y hay entonces un protocolo a través del cual el Estado presenta una queja al otro Estado para que tomen las medidas del lugar. Y si no le cuadra, pues entonces hacer lo que hizo y lo que está haciendo. Se envía unos aviones que reciban a estos nacionales para ser trasladados. Estamos de regreso en Infractal. Le iba a preguntar, doctor, con relación al mismo tema migratorio y los Estados Unidos. Hace unas semanas, el presidente Trump llegó a un acuerdo con El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele le dijo que iba a recibir a los presos que estuvieran en los Estados Unidos, fueran de América Latina, de Europa o de el mismo Estados Unidos, que si le pagaban, él recibía a esas personas. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, dentro del derecho internacional, ¿existe una normativa para arribar a un acuerdo de ese tipo? Y el derecho interno permite que una persona pueda estar en una cárcel cuando no cometió un delito dentro de ese estado. Mira, la respuesta a tu primera pregunta, si existe normativa internacional, me refiero a tratados internacionales que puedan regular estos temas, la respuesta es que no hay nada específico que regule la posibilidad de ser trasladado de un país a otro conforme a algún tipo de acuerdo. Pero nada impide que esto suceda. Y para que esto suceda, por supuesto, pueden haber o acuerdos bilaterales, me refiero a relación Estado-Estado, y la modificación, de ser necesario, de la normativa interna a los fines de poder recibir a extranjeros X, ni siquiera quiero hablar de manera particular tal vez de situación irregular, sino a extranjeros de cualquier tipo dentro de las cárceles de un país. Esto es posible y déjame resaltar que esto no es nuevo. Esto ya se había establecido en el primer gobierno de Trump y lo que se procura es, señores, fíjense cómo Trump ha estado desde el primer día. Señores, no han pasado un mes de que entró al gobierno. Y fíjense que esta política ha sido completamente disruptiva y lo que está procurando es desincentivar la inmigración ilegal, que negocios hagan o empresas hagan negocios con China, que se genere inversión a lo interno de Estados Unidos, etc. Entonces, sí, es posible conforme al derecho internacional, sí hay posibilidad de que esto suceda siempre que haya algún tipo de pago y beneficio. Y no es solamente Bukele el que está interesado en esto. Me gustaría saber, y a propósito de que ha mencionado a China, usted, ¿cómo ve las inversiones de China en América Latina y el Caribe? Sobre todo a propósito de estas medidas que son muy, muy cruentas, ¿no? Desde los Estados Unidos hacia América Latina, pero que tal vez viendo algunos datos de la balanza comercial entre Estados Unidos y toda la región, pues uno se da cuenta que tal vez pudiera jugar un poquito a favor de América Latina y el Caribe si es que tuviésemos la visión de mirar hacia otros mercados. Yo creo que la política económica de China es resultado desde hace muchos años, tal vez desde el año 2008, cuando se abre al mundo, producto tal vez de los últimos gobiernos estadounidenses y tal vez del desinterés, desidia o descuido, como querramos llamarle. Y esa es la razón por la que vemos empresas chinas, el Estado chino en general, pues incentivando a inversiones, infraestructuras a lo largo y ancho de América. El ejemplo más básico es el Canal de Panamá, ¿verdad? Con
con Balboa y con Cristóbal, que son los puertos Pacífico, Balboa, Cristóbal en el Atlántico, donde hay empresas chinas. Bueno, es una empresa británica, pero los socios son de Hong Kong, ¿verdad? Y así sucede a lo largo de República, me refiero de América Latina. Esa es tal vez la razón por la que en su momento también República Dominicana decidió dejar a un lado la relación con Taiwán y entró de lleno un acuerdo bilateral con China. Pero qué tan, digamos, mi manera de percibir, ¿no?, el escenario internacional es que los países tienen que determinar una política exterior conforme a sus propios intereses de desarrollo nacional. Entonces, ¿qué tan conforme es para un Estado? Y ahí la pregunta, ¿qué tan conforme es para el desarrollo de un Estado privilegiar, ¿no?, el interés de otro Estado y no insertarse adecuadamente en la arena internacional, sobre todo porque no se puede estar de espalda a la realidad de China? O sea, cuando uno ve los BRICS, y ahí datos del Banco Mundial, el 30%, el 32% del PIB del mundo está concentrado en los BRICS, lo aportan los BRICS frente al G7 o el grupo de los 7 que conforma Estados Unidos, que representa el 28% del PIB mundial. Hay un indicativo, un claro indicativo de que la dinámica global está cambiando. Entonces, ¿cómo privilegiar el interés de un foráneo frente al interés nacional? Wow, qué pregunta. Mira, yo creo que es un tema de estrategia y tal vez de la visión política que tenga el mandatario en su momento. Y digo del mandatario en su momento porque lamentablemente, a mi parecer, República Dominicana no ha tenido una política a largo plazo en materia de servicio exterior y de relaciones internacionales. Creo que se ha estado desarrollando desde hace unos años. Me parece una postura un poco más técnica la que estamos viendo tal vez del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero con lo que comentas, solamente hay que pensar en varias cosas. Y aquí he estado utilizando desde hace varias semanas este término, que nosotros hemos pasado de el nearshoring, es decir, de generar que empresas que están cercas a ciertos países relacionados, que geoestratégicamente están cercanos a nosotros, generar esa inversión. Yo creo que ahora nosotros estamos viendo un friendshoring o un allyshoring, es decir, vamos a ver posiblemente empresas que, producto de la relación amigable de aliados que tiene Estados Unidos y República Dominicana, puedan estar llegando a la República Dominicana. Entonces ahí hay que pensar que es más conveniente nosotros apostar a esta relación a mediano o largo plazo China, o de esta relación que históricamente tenemos con un país que históricamente ha sido un apoyo, pero que sí es cierto, nos condiciona, nos afecta en muchas ocasiones, porque solo pensar cuando mandan esas alertas para que los turistas no vengan a la República Dominicana, eso es asesino para el turismo, pero, y así otros temas. Discúlpeme ahí, pero es que me hace ruido porque no es el tema de patear a quienes son nuestros amigos, porque no es la idea, no es ni remotamente la idea, porque al final nosotros estamos cerca y tenemos una gran población de dominicanos en los Estados Unidos. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es insertarse adecuadamente. Tengo una buena relación de convivencia contigo, que has sido mi aliado histórico. Eres el Estado que está más cerca de mí, con el que yo trabajo más tiempo, pero hay una realidad económica, hay una realidad geopolítica. China es un gran mercado que consume absolutamente todo. Estamos hablando de 1.400 millones de personas. Tenemos ahí mismo a la India, 1.500 millones de personas. Tenemos ahí a Rusia, que aunque no es en términos poblacional, pero sí es una economía que últimamente ha tenido un despertar. Entonces, los países petroleros también que se han movido al sistema CIPS. Entonces,
esa reconfiguración de alguna forma nos va a afectar como país. Y ahí es que me gustaría saber cómo insertarse la República Dominicana adecuadamente, entendiendo la nueva realidad geopolítica global y no golpeando a quienes han sido nuestros aliados. Yo creo, esa es una pregunta. Pedro Baño hace una alegoría interesante sobre ese tema. Yo creo. La alegoría del colegio. ¿Cuál es? No, que las relaciones internacionales son como un colegio, donde hay un fuerte que obliga a que otros estén a su lado. Y otros simplemente se ponen a su lado porque son débiles y necesitan alguien fuerte que les proteja. Pero por otro lado, hay un grupo que es el que no se ubica en ninguna parte. Se quedan como los del tercer mundo en la Guerra Fría. Y hay un tercer grupo que es el que se opone al primero. Y se arma otro grupo que no es tan fuerte, pero que sí busca defender sus propios intereses y se unifican. Pero es muy interesante, pero yo siempre digo que la inmisericordia de la geografía es incomprensible y a veces simplemente nos condiciona. Y la República Dominicana, en medio del Caribe, rodeado por Centroamérica y Estados Unidos ahí al lado. Cuando nosotros vemos las potencias que vienen surgiendo, tanto en América Latina, Brasil, como Asia, China, la India, por otro lado está Rusia, y en África está Sudáfrica, todos están bastante lejos de nosotros. Y al final, esa influencia que termina ejerciendo Estados Unidos sobre la República Dominicana, que está tan cerca, yo creo que es casi imposible que podamos escapar de eso, siendo una visión. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que comenta Randy, sobre todo porque recordemos que en la actualidad Estados Unidos es además de Haití, que es el primer socio comercial, es nuestro segundo socio comercial, ¿verdad? Y como segundo socio comercial nosotros dependemos. Ahora, la única manera, y aquí tal vez es un grito de esperanza, vamos a esperar el tema de tierras raras. Porque si es cierto, y con esto antes de ir a la pausa, si es cierto que tenemos tantas toneladas de tierras raras, nosotros como país nos convertiríamos en el primer país proveedor de tierras raras, lo cual podría a nosotros llevarnos a ser de una manera u otra independientes económicamente de aspectos como el turismo que estábamos hablando hace un momento. De ser así, podríamos sentarnos tal vez a discutir ese régimen de independencia al cual tú estás apelando, Eduardo. Permítame dudar. Entonces ya vamos a esperar el año que viene, que me parece que para junio o algo por el estilo va a haber ya unos números todavía un poquito más. Permítame ahí ser escéptica, porque no puede ser que un país tan pequeñito, insular, como es la República Dominicana, tenga mayor cantidad de volumen de tierras raras que uno de los países en extensión territorial más grande. Pero es que el tema de mineral no tiene que ver con la cantidad de terreno que tenemos, de territorio. Uh-huh. Es así, ¿eh? Sí, sí. Es así. Entonces, hay que ver, hay que esperar. Yo creo que la República Dominicana podría verse muy, muy beneficiada. Una última pregunta, doctor. Es sobre las negociaciones. Rusia y Estados Unidos. ¿Qué está buscando Donald Trump con esta negociación a espaldas de la Unión Europea y de Ucrania? Voy a ser breve para que Paola no nos haga daño. En primer lugar, nosotros estamos viendo a un Estados Unidos que se ha colocado por encima de la Unión Europea. Y con esto quiere decir, fíjense cómo Estados Unidos está influyendo, si quieren luego hablamos de esto, Trump está influyendo en Europa, en Asia, sin la necesidad de otros países o de aliados fuera. Resultado de esto, si Estados Unidos logra la paz entre Ucrania y Rusia, yo creo que el gobierno de Trump se va a convertir en
en un referente, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, se va a convertir en un referente. Y ustedes van a ver cómo vamos a estar hablando de ese tema por unos cuantos años. Vamos a una pausa comercial, en breve continuamos.